Te doy la bienvenida a un video más y si tú eres alguien que quiere entrar en el conocimiento de qué son los 8 neurocircuitos cerebrales que acuñó nuestro amado Timothy Leary, quédate para saberlo todo porque podrías tener una expansión de conciencia. Suéltate la intro, Kasem. Pues una vez más ya estamos aquí en este espacio y estoy complacido y lleno de pinche alegría de poder compartir contigo qué onda con los circuitos, más bien con los 8 neurocircuitos, porque me generó muchísima intriga cómo es que la humanidad ha ido desarrollando la conciencia según Timothy Leary. Los voy a poner un poquito en contexto. Timothy Leary fue un psicólogo que acuñó la teoría de los 8 neurocircuitos cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Que había ciertas activaciones en sectores de nuestro cerebro que nos guiaba mediante la voluntad, los instintos y algunos de los procesos primitivos orgánicos. Él se encontraba en los años 60 y por lo que sabemos, Timothy le encantaba meterse de todo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque hacía uso de los psicodélicos para entrar en el conocimiento de la conciencia, lo cual en ese momento, pues, principio no estaba tan mal visto hasta que llegó nuestro amado Nixon. Bueno, ese no es tan amado, ¿verdad? Pero llegó Nixon con la prohibición del uso terapéutico y de crecimiento personal de las plantas maestras enteógenos y algunos alucinógenos. En teoría, así como le hizo John C. Lilly, así como le hizo Aldous Huxley, pues también Timothy Leary tuvo una gran experiencia en torno a la utilización de psicodélicos. Cabe mencionar que en Los gatos también meditan, no te estamos sugiriendo de ninguna manera utilizar ninguna sustancia y tampoco decimos, y tampoco Leo dice, que tenga la verdad absoluta y que momentáneamente esto puede ser un gran conocimiento para mí, pero podría conocer otro científico que me atraiga mucho más. Entonces te hago la invitación de desarrollar tu sentido más crítico, de tomar las cosas chidas, de desechar lo que tú creas que no te funciona y pues sin más. Como te iba diciendo, Timothy pues entró en el conocimiento de las plantas maestras y los psicodélicos y todo esto, y le pasó como a John C. Lilly, que empezó a ver arquetipos, empezó a conectarse consigo mismo, empezó a entender cómo funcionaba la latiz o la matriz o Dios o el universo, y empezó a entender que el ser humano, conforme ha ido evolucionando en este planeta, que es el planeta Tierra, para los psiconautas y también para los spacecasteros que nos miran de otros planetas, pues fue evolucionando y fuimos entrando en un conocimiento del ser desde lo más primitivo hasta lo más elevado, como podremos ver en este episodio. Estos 8 neurocircuitos se pueden ir activando conforme nosotros vamos experimentando la vida y también tomando las decisiones pertinentes en torno al desarrollo de la conciencia. Vamos a comenzar hablando del primer neurocircuito. El primer neurocircuito es, digamos, el más sencillo y es el circuito de biosupervivencia. Se encarga de absolutamente todos los procesos básicos del ser humano, como respirar, comer, dormir, y también se encargan del instinto reproductivo y preservativo de la especie, es decir, se encarga de la reproducción, pero también de cuidarnos y protegernos de desvivirnos, por ejemplo. Se dice que este neurocircuito se activó por primera vez hace 3,000 millones de años, cuando apenas éramos algunos organismos unicelulares y toda esta cuestión, y en la humanidad, digamos que desde el día 1 que nosotros nacemos, este neurocircuito queda activado. Repito, el primer neurocircuito es el que se encarga de todo lo básico, lo instintivo y de, podríamos decir, de todos los mecanismos del cuerpo que no hacemos conscientemente, como los latidos del corazón, como la digestión de la comida, como por qué puedo dormir, es decir, cuando nuestra glandulita pineal nos ayuda al descanso, y todos estos procesos pues lo rigen el primer neurocircuito. El segundo neurocircuito es el emocional territorial y se encarga de todas las emociones y del control de nuestros impulsos. Como podemos ver, al principio pues controla cosas que relativamente nosotros no podemos controlar, como nuestros procesos metabólicos y toda esta cuestión, pero en este segundo circuito ya vemos que estamos hablando de nuestras emociones y toda la gama de emociones que los humanos podemos experimentar, conjuntamente de todos nuestros impulsos,
o lo que yo llamo de repente nuestras hambres primarias, ¿no? El impulso de gritar, el impulso de correr, el impulso de comer, el impulso sexual, el impulso de tomar alguna sustancia, todo esto está regido por el segundo neurocircuito. En este tiempo se forma la personalidad y el autoestima, es decir, nosotros somos quien somos y nos descubrimos siendo de alguna manera gracias al segundo circuito emocional territorial. Este se activa cuando nosotros empezamos a gatear o empezamos a caminar porque creamos cierto desapego de nuestra madre, que es nuestra gran protectora, y nosotros empezamos a desarrollar esta personalidad de descubrimiento del mundo. ¿Cómo puedo saber que me quedé estancado en este neurocircuito? Pues si eres alguien que está observando temas de territorio y también con temas de estatus, y para ti lo más importante es tener un gran estatus, o también con todo lo que tiene que ver con territorio. Si eres hombre, el territorio se marca mediante la orina, entonces llegas a tener muchos problemas en torno a la orina. Y si eres mujer, el territorio tiene que ver con tener todo tu espacio, es decir, tu casa, tu familia y toda esta cuestión en orden, entonces se manifiesta en el desorden de las cosas y también se puede llegar a ver algunos problemillas en torno a la orina, algunas infeccioncillas. Estas personas constantemente luchan por reafirmar e imponer su túnel de realidad. Son personas que se han casado con una manera de ver la vida y esta manera de ver la vida les ha regalado cierta seguridad, entonces la defienden a capa y espada. Todos conocemos a creadores de contenido que cuando llega una idea nueva, una idea más sensible, una idea innovadora, hacen videos completos hablando durante horas de por qué no están en lo correcto. Posiblemente estos creadores de contenido se hayan quedado en este neurocircuito. ¿Cómo me doy cuenta que lo estoy trascendiendo o que lo he integrado en mi vida? Básicamente por estar abiertos a otras maneras de pensamiento, otras formas de vida y otras maneras de coexistir en esta realidad o en tu túnel de realidad, ¿verdad? El tercer circuito es nuestro circuito símbolo semántico y apareció hace aproximadamente 7 a 8 millones de años al separarnos de los primates, o cuando menos la teoría que es más reconocida, y se caracteriza por la habilidad de comenzar a razonar todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Se empieza a activar cuando el niño comienza a formular conceptos mediante el habla, es decir, cuando el niño ya puede expresar tengo hambre como un concepto, como el hambre, donde la siento, tengo que expresar que necesito comida, es aquí donde se empieza a activar este neurocircuito. También tenemos que es cuando el niño aprende a razonar, pero en su razonamiento comienza a resolver problemas por sí mismo y a encontrar soluciones prácticas para su vida, aunque sea muy pequeño. Un ejemplo de esto sería el niño que aprendió a atar sus agujetas, o que a lo mejor su padre le enseñó, pero que de ahora en adelante un problema que era caminar con las agujetas sueltas, él ya lo puede resolver solo mediante todos estos simbolismos de que si camino con las agujetas sueltas, pues me voy a tropezar y me voy a ir de hocico, ¿no? Entonces el niño dice, ya no quiero eso, y comienza su aprendizaje y a solucionar su propia vida. También se encarga de nuestros procesos creativos y qué tan creativos podemos ser para resolver problemas, y también de la confrontación con los límites. Es decir, en este periodo, en el circuito símbolo semántico, aprendemos la ley, aprendemos que fuera de nuestro círculo de casa hay una ley que rige cosas y que tengo que yo vivir bajo esa norma, cuando menos en cada país que tiene su propia ley. También aprendemos las normas, por ejemplo, de convivencia en la escuela, de convivencia con mis amigos, y también aprendemos un concepto que es muy importante, que es el del pecado. Como podemos ver en este espacio, aprendemos por medio de la imposición, la dualidad. Y si se dan cuenta, estos neurocircuitos que yo les estoy diciendo, desde el 1 al 3 al 4, hablamos de conceptos muy mentales. Tal vez el neurocircuito número 5 nos habla de cierta conexión entre lo mental y lo espiritual, pero ya lo iremos viendo un poquito más adelante. Nuestro cuarto circuito es el circuito de domesticación sociosexual y se desarrolló hace solamente 30,000 años en los asentamientos sociales, es decir, pasamos de ser nómadas a ser sedentarios y este circuito mágicamente empezó a activarse colectivamente. Hay otro detalle importante, que en algunas ocasiones cuando un ser humano activa este circuito pasa lo que Rupert Sheldrake decía: si tú rompes un récord Guinness, esa información se sube a la nube y esa nube queda, digamos, expuesta para que más humanos tomen esa información. Por eso pareciera que para algunas personas es mucho más simple aprender ciertas cosas
que algunas otras. Es porque bajan esa información de la nube y se conectan con esa información como si fuera suya. Este circuito se activa en la edad adulta temprana, es decir, cuando somos jovencillos, somos adultos pero todavía muy jovencillos, y se centra en la identidad y la pertenencia grupal. Es decir, aquí sí encontramos ya un desarrollo de la identidad cuando Leo dijo yo quiero ser compartidor de información, quiero ser facilitador de herramientas, quiero ser terapeuta, quiero vivir de esto. Ahí se comenzó a activar mi circuito, mi neurocircuito número 4 y también con esta necesidad de pertenencia a ciertos grupos sociales. Podrías pensar que yo al hablar de contenido espiritual tendría amigos muy espiritualoides, pero no hay nada más alejado de la realidad. Porque por lo regular mi sentido de grupo tiene que ver con reunirme con personas que son mucho más reales que las personas que dicen que meditan un chingo y todas estas cuestiones. Pero ahí es donde nosotros desarrollamos con qué grupos vamos a hacer pertenencia, ¿no? Habrá quienes prefieran irse a meditar a la montaña, habrá quienes prefieran ir a fumarse un churrillo y nosotros elegimos esto con la activación de nuestro cuarto neurocircuito. Aquí también aprendemos los roles sociales, las reglas de la sociedad. Como habíamos visto en el tercero, ya se hablaba un poquito de que el niño aprende que hay reglas de convivencia, pero aquí ya las empezamos a vivir base a los roles, ¿no? Yo sé que a un policía no puedo llegar y gritarle, pinche policía, porque me van a encarcelar, cabrón. Tengo que vivir bajo las normas sociales y las reglas de las mismas. Las personas que quedan atrapadas en este neurocircuito serán personas encaminadas, bueno, podría decir que no atrapadas, pero que se casan con este neurocircuito que es el 4 y también si lo vemos en numerología son la mente equilibrada casualmente. Son personas que llegan a dedicarse a la ética, son grandes idealistas, moralistas. Podríamos pensar que las personas que ya llegaron al cuarto circuito son psicológicamente maduros y de autoridad moral en grupos, es decir, vas a llamar a las personas que tú notes que tienen alta conexión con su madurez social, con su madurez en torno a la moral, ¿no? El quinto circuito es el circuito neurosomático holístico y como podemos ver Timothy Leary le mamaba poner nombres un poquito trabalenguosos, así que te voy a retar a que en este momento pares el video y digas neurosomático holístico 100 veces sin parar a ver qué tal te sale, cabrón. Y bueno, se activa cuando superamos los circuitos anteriores. Les había dicho que los 4 circuitos primarios son pues muy de este plano, ¿no? Muy carnales, muy mentales, muy de estar pensando, hay reglas, muy de mis instintos básicos, tengo que comer, tengo que hacer el delicioso y todas estas cuestiones. Sin embargo, el quinto circuito ya se activa cuando nosotros superamos, por ejemplo, el plano de la moral, podría decir, cuando ya aprendí reglas y todo esto, y se enriquece la conciencia del cuerpo mediante la propiocepción o mediante todo lo sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos de ser entidades totalmente mentales a entidades que sienten mayormente la vida, que experimentan la vida con sus 5 sentidos. Y bueno, la propiocepción pues es esta habilidad de caminar, digamos, coordinados mi cerebro, mi mente, mis sentidos con todo el ambiente. Algunas de las cuestiones que diferencian el quinto neurocircuito del 4 es que aquí ya se busca trascender todos los impulsos o los actos compulsivos y es aquí donde la marrana torció el rabo, cabrón, porque muchos de nosotros en nuestras compulsiones cuando estamos tristes nos tomamos una chelita, cuando estamos muy enojados le pegamos un chingadazo a alguien o le gritamos a alguien o tenemos estos compulsiones que nos impiden conectarnos con otro plano. Por eso les decía, en el quinto la cosa ya se empieza a poner difícil porque pareciera que hasta el número 4 la gran mayoría de personas podríamos hacerlo, hasta por ejemplo un delincuente que se arrepiente y empieza a aprender de la moral podría trascender el cuarto neurocircuito, pero ¿qué hay de todos los impulsos que quedan que aprendimos a lo largo de nuestra niñez que de alguna manera nos salvaban, como el instinto de huida? Cuando las cosas se ponen tensas en tu relación, tú huyes, cuando un trabajo ya está saliendo mal, sales huyendo, y todas estas cuestiones compulsivas como el robo, el engaño, la mentira y todo esto, pues en el quinto neurocircuito se empieza a activar cuando trascendemos este tipo de actos. Podríamos pensar que hay varias vertientes que hablan de esto. Ay, cabrón. Por ejemplo, en el yoga, pues las personas que alcanzan el Kundalini también alcanzaron el dominio del cuerpo con el ayuno intermitente, con el Hatha Yoga y todas estas cuestiones que de alguna manera los conectan con un plano mucho más chingón y sabio, ¿no? En la Cábala
se dice que entramos en contacto con Tiferet o la esfera de la belleza, de lo sublime, porque trascendimos ya la compulsión. Y también nuestro amado Gustav Jung llamaba esto la integración de la personalidad y de todos sus arquetipos que conforman al ser. Podríamos pensar que aquí el ego como que ya no está tan presente, pero todavía hay un poquito de cierto ego. Timothy Leary dice que consiguió activar este neurocircuito meditando bastante, por eso les mencionaba el tema del yoga y el kundalini, pero él también dice que hay una plantita maestra que lo estuvo ayudando y es la motita, la cannabis, que reitero, no te estoy diciendo que te pongas a pinches fumar para que te conectes con este neurocircuito. También nos dice que este neurocircuito en la gran mayoría de casos se activa momentáneamente, como decían los japoneses, el satori. De repente tienes un chispazo de iluminación, de presencia, te sientes increíble y luego vuelves a este plano. Por eso les decía que en el quinto todavía noto que hay un poquito de ego o de la mente o esta separación de que no somos el todo, ¿no? Sino que yo soy un individuo y todos los demás son ajenos a mí. También se aprende a vivir en el quinto neurocircuito en el presente continuo. O sea, hasta aquí nos podríamos detener en Eckhart Tolle, leer El poder de la hora, y si nosotros entendemos este libro, podríamos decir que nuestro quinto circuito está totalmente activado. Y es aquí donde las cosas ya se empiezan a poner un poquito más densas, porque a partir del neurocircuito número 6 es cuando nosotros ya nos encontramos en planos un poquito más trascendentales y que, para ser honestos, yo desde mi propia experiencia en persona no he conocido a nadie siquiera que haya llegado a comprender el neurocircuito número 5, pero aquí te dejo la información por si tú quieres iluminarte y todas estas cuestiones. El sexto neurocircuito tiene el nombre de circuito neurogenético colectivo y se activa en edad adulta tardía, es decir, aquí ya hay cierta madurez y conecta con todos los arquetipos universales, es decir, yo ya entiendo qué onda con las energías cósmicas, ya entiendo cómo es la matemática de este espacio, ya entiendo por qué las pirámides fueron colocadas en ciertos espacios desde un conocimiento no meramente mental, sino un conocimiento espiritual energético. Este neurocircuito, nos dice Timothy Leary, que se activa con experiencias místicas donde se tiene o se puede accesar al inconsciente colectivo. Aquí es donde ya podemos empezar a generar cambios que no solamente tienen que ver conmigo, y entendamos que entre más consciente es un ser humano, más poder llega a tener de cambio comunal, de cambio transformacional en torno a toda la humanidad. Teo. Este sexto neurocircuito lo tienen activado, por ejemplo, los chamanes, no los pinches pseudo chamanes, güey, estos güeyes que, sí, ven a una ceremonia donde te voy a atascar de medicina. No, esos güeyes no. Verdaderos chamanes que tienen este poder de cambiar el clima, por ejemplo, de transformar vidas, como don Juan Matus, por ejemplo, que tenía un conocimiento en herbolaria brutal. Casi nos deja el pinche Teo sin video el día de hoy, pero pudimos recuperarlo. Les decía que está encaminadísimo hacia los chamanes, hacia los místicos, hacia los yogis y algunas vertientes de la magia que han podido transformar el espacio y el tiempo. Bueno, más bien que han podido transformar la vida porque trascienden el espacio y el tiempo, quise decir. Este neurocircuito activa la conciencia mística y la conexión con realidades superiores, es decir, aquí ya entramos como a ver algunas cosas que no tienen que ver tanto con este plano, pero que están interfiriendo de alguna manera. Fíjense, alguien me decía que qué opinaba de los horóscopos y que si los planetas realmente tenían alguna importancia en torno a cómo nos comunicamos, quién somos y demás. Y yo le decía que respecto de lo que dice la Cábala, los planetas son inteligencias arcangelicales, angelicales, llámalas como tú quieras, no nos vamos a meter en tantos pedos ahorita, pero estas inteligencias son encargadas de mover los engranes de la realidad para que nada, mediante el caos, no se rompa todo, no explote todo, los planetas no choquen y demás. Entonces decía, si en cierta fecha de nacimiento los planetas están ubicados de alguna manera, estas inteligencias, por supuesto, que al ser un condensado informativo tienen que otorgarte a ti, como ser humano, un paquetito informativo que viene a ser la numerología, para que tú conozcas mejor
quién tú eres, sobre todo la numerología tántrica, ¿verdad? Donde aprendemos qué es el alma, karma, don divino, vidas pasadas y nuestro número de misión. Evidentemente, no podemos esperar nosotros que nos gusta la cosa chamanosa, que alguien que se encuentra en su cuarto circuito pueda entender esto. Son las personas que critican pues la medicina holística, las personas que no creen en temas de canalizaciones y todas estas cuestiones, pero se puede entender porque ellos están atrapados en los neurocircuitos que son más básicos y que son más de la razón. De hecho, les quería compartir que los primeros 4 neurocircuitos están altamente encaminados a lo mental. Pero después pasamos al quinto, donde la energía ya empieza a bajar al corazón, que se trata más de sentir, y luego sube a partir del 6 a la conciencia, donde ya no importa lo que dice la mente, ya no importa a lo mejor tanto lo que sentimos, sino esa conexión supraconsciente, como decía Gustav Jung. Así que te guste o no, querido amiguito, conocedor de la ciencia en este plano material, las inteligencias, el universo y las energías existen y se están moviendo en pos de ti, o en contra tuya, o neutralmente. Y si no me crees, pues te invito a que leas qué es el transurfing y todas estas cuestiones. Hace ratito le subí un video de que era el séptimo neurocircuito, porque es el circuito metaprogramador, uno de los circuitos más interesantes, porque aquel que logra activar su circuito metaprogramador es aquel que ha desarrollado herramientas para transformar su realidad a voluntad. Y tú puedes decirme, eso suena muy complicado, eso suena algo inalcanzable, pero tengo la esperanza porque pues hay entidades como Pachita, ¿no? Que simple y sencillamente estaba altamente conectada en su séptimo circuito metaprogramador, y mediante la metaprogramación ella aparecía órganos y los ponía dentro de los cuerpos de personas. Me ha resultado un poco raro las últimas cosas que se están publicando de Pachita, porque al parecer hay familiares de ella que dicen que eso no era cierto, que dicen que ella nunca apareció en ningún órgano, pero yo decido creerle un poquito más a personalidades como Jodorowsky, al cual muchos han tachado de loco por vivir su vida como la vive, y porque un día dijo, me voy a dedicar al teatro, otro día al cine, otro día al tarot, otro día a crear sistemas holísticos de sanación, y también decido creerle muchísimo más lo que dice un científico mexicano llamado Jacobo Greenberg, que todos hemos hablado en este espacio y en nuestros espacios privados de él, porque ellos estaban conscientes de alguna manera de que Pachita estaba altamente conectada con el séptimo circuito metaprogramador. Como les decía en el video de la mañana, vi un video de Iván Donaldson, al cual otra vez le envío un saludo gigantesco, porque yo he aprendido tanto de este hombre que le debo mucho de mi crecimiento y debo mucho a su estudio. Creo que es importantísimo cuando estas entidades que están en este planeta toman su vida para el conocimiento. Espero algún día ser tan sabio como él en torno a su conocimiento. Y él decía que podemos utilizar el circuito metaprogramador a voluntad tocando este punto de la frente. Para los que me están escuchando en Spotify, literalmente hay un punto en el centro de la frente que rige nuestra voluntad, que es la corteza prefrontal cerebral, que si nosotros lo golpeteamos con los dedos a especie de EFT, de tapping, y decimos circuito metaprogramador, suponiendo, me está costando un poco de trabajo dormir bien. Voy a poner un ejemplo para que no se escandalicen, que no es tan escandaloso. Entonces golpearía y diría, circuito metaprogramador, te ordeno que me hagas consciente de qué necesito para dormir mejor. Entonces te van a llegar ideas. O en su defecto, circuito metaprogramador, te ordeno que desconectes mi sistema nervioso simpático y actives mi sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué? Porque el circuito metaprogramador es aquel que ya nos dotó de las herramientas de manifestar lo que nosotros queremos. Les platicaba que yo lo he utilizado sobre todo para shots de energía cuando salgo a correr y me ha funcionado. Pero esto es de experiencia personal. Esto es de que nosotros nos tomemos el tiempo y lo utilicemos para algunas cuestiones, y también entendamos que si no nos funciona la metodología es porque nosotros estamos muy estancados en los primeros circuitos. ¿Por qué? Porque el circuito primitivo nos dice que es imposible que suceda algo mágico.
Es imposible que suceda algo trascendental con solo golpetear el centro de tu frente, ¿no? Entonces es súper importante que nosotros vayamos caminando y trascendiendo los circuitos para que esta información, así como la manifestación, las confirmaciones, las afirmaciones, que el método tal para manifestar tal cosa, realmente sean parte integral de nosotros, no como un artefacto ajeno a nosotros, y nos resulte fácil manifestar la vida que nosotros queremos. Si nosotros nos volvemos metaprogramadores, también podríamos decir que mediante la metaprogramación podemos hacer cambios a nivel planetario, pero para esto tendríamos que ser muchos metaprogramadores que estamos intentando transformar la realidad. Siempre recuerdo una experiencia que tuve con una expareja que yo tenía a los 23 años, a la cual con toda la confianza de mi corazón le dije, un día, yo estoy aquí para cambiar al mundo, para transformarlo, y un día estábamos discutiendo y me dijo, pues tú no que quieres cambiar al mundo y no te veo ni poder cambiarte a ti mismo. Y me nace decir en este día, porque pues no es alguien que sea malo, pero efectivamente sí estoy aquí cambiando el mundo con quién soy yo. Y es importantísimo saber que todos nosotros somos metaprogramadores y que cuando de alguna manera transformamos un pequeño espacio que somos nosotros, transformamos comunalmente a los espacios que compartimos, con la compasión, con el amor propio, con el autoperdón, con dejar de castigarnos, con ejercitar la resiliencia. Nosotros sí somos un factor de cambio, aunque a la gente no le guste aceptarlo. También se dice que el metaprogramador entendió por fin que no se puede aferrar al territorio, a los espacios, a las relaciones, porque la vida solamente es un viaje que ciertamente no va a durar para siempre y que tenemos que aprovechar al máximo. Para el metaprogramador no hay tiempo ni espacio y se conecta a placer con la esfera de Briah, que en la Cábala es el plano informativo de la existencia. Es decir, debe haber un espacio en algún espacio de conciencia, de energía, donde se ha acumulado toda la información de los ingenieros de cómo se creó absolutamente todo, y los que están conectados con el séptimo principio, el metaprogramador, este circuito hermoso, pues tienen la habilidad de transformarlo todo a placer. Para esto sí podríamos hablar de los magos, de los altos magos, que cuando yo estuve aprendiendo alta magia, al final te das cuenta que hacer la magia no tiene que ver con hacer ritualística, sino tiene que ver con que te has encarnado tanto de la magia y de los procesos mágicos que tú mismo eres magia, transformando tu vida y transformando la vida de los demás y transformando tu propia realidad de verdad a voluntad. También se habla de que muchos guías espirituales han accedido a este séptimo circuito metaprogramador. Y para ir cerrando con este hermoso episodio de los 8 circuitos, llegamos al 8, que es el circuito cuántico no local o metaespacial. Me encantan los pinches términos de Timothy Leary. Donde quiera que estés, te mando un beso gigantesco. El cerebro pasa de estar unido a la humanidad como tal para unirse con la gran conciencia. Digamos que el cerebro se hace consciente que pertenece a la gran mente, se hace consciente de este concepto del Kybalión, que todo es fractálico, que la gran mente es un cerebro totototote en algún espacio y que yo soy un cerebrito que es parte de este fractal y que se hace consciente de su poder divino. Es importantísimo este octavo circuito porque se experimenta la unión con absolutamente todo, también se experimenta el retorno a la fuente y se siente el concepto de la gran unidad con absolutamente todo. Se dice que en los circuitos inferiores la mente sigue siendo dual, la mente todavía no trasciende estos conceptos de Dios, hombre, qué es lo activo, qué es lo pasivo, lo blanco, lo negro, el bienestar, el malestar, la mentira, la verdad. La humanidad está regida por todo este concepto de la dualidad. Sin embargo, en el octavo ya no hay dualidad. Ya nos damos cuenta en conciencia plena que somos uno con absolutamente todo. Y dice Timothy Leary que la única manera en la que él pudo accesar a este sistema fue con psicodélicos durísimos y fue con plantas maestras que lo llevaron de alguna manera a experimentarlo todo. Y es que para los que nos hemos experimentado en plantas maestras,
sí llega un punto donde la disolución del ego es tal, donde la pérdida del control es tal, que de alguna manera nos sentimos uno con el todo. Para terminar, me gustaría platicarles brevemente que la última vez que comí honguito, estaba justamente en este espacio y vi unos engranes, si podrías llamarlo de alguna manera, que se estaban moviendo de arriba hacia abajo. Y estos espíritus, estas conciencias me decían, mira todo lo que tenemos que hacer para que tú obtengas, por ejemplo, un vaso de agua. Todo lo que tenemos que codificar para que baje al plano donde tú estás y tú tengas algo material. Me decía, y todo esto que nosotros estamos haciendo se hace mediante la conciencia de las personas. Es decir, cuando uno accede a ese plano de manera inconsciente y materializa lo que está aquí, es porque nosotros de alguna manera ordenamos a la latiz o la desordenamos o creamos distorsiones en la misma latiz mediante cómo nos sentimos y lo que nosotros estamos expectantes de recibir del universo. Entonces se me hizo increíble porque me ponían un ejemplo muy, muy chistoso, ¿no? Así como un vaso de agua y movían un chingo de cosas, ¿no? Y decían, mira, este sector solamente es tu conciencia. Imagínate las conciencias de todos en este macroespacio, cómo deben estar codificando absolutamente un chorro de cosas. Les reitero que yo no les invito a tomar ninguna planta maestra ni les hago la recomendación que utilicen ningún psicodélico. Sin embargo, pues es difícil acceder a estos planos de otra manera, ¿verdad? Así que toma tus precauciones en caso de que tú decidas hacerlo. Nos dice Timothy, solo se puede activar mediante plantas maestras, no hay de otra, cabrón. ¿Por qué? Se llega a niveles de conciencia como Buda, como el Cristo, como Lao Tse y algunos otros iluminados de la historia, que tenemos que entender que cuando hablamos de los iluminados de la historia, posiblemente estemos hablando de una alegoría de la conciencia. Esto quiere decir que no necesariamente el Cristo tuvo que existir, porque hay muchísimas versiones, Jesús el Mago, Yeshua en Pandira, Jesús el Cristo y muchos arquetipos similares a Jesús y muchos iluminados que han venido a lo largo de la historia para dejarnos ver que más que una experiencia orgánica en esta dimensión puede ser una experiencia de conciencia que les permitió ver otros planos. Para finalizar, el octavo circuito, que es el circuito más elevado, llega a la comprensión de que todo y todos siempre estuvieron en lo correcto mediante su propia verdad porque se ha trascendido el ego y dejamos de luchar los unos con nosotros, mejor dicho, los unos con los otros, con ideas absurdas como que esto no sirve, pero esto sí sirve, es que tú no tienes la razón y tú sí, yo prefiero a Elena Blavatsky, yo prefiero a Austin Osman Spare, no, yo prefiero a X mago, ¿no? Yo prefiero leer literatura que sí me nutra, porque hay arlequines, porque hay todo lo que ustedes quieran. El octavo circuito de la conciencia o del cerebro nos lleva a entender que absolutamente todos teníamos la razón, así que de alguna manera esto que estás escuchando de viva voz de Leo tiene razón, pero también lo que escuches de alguien más en torno a dar una negativa respecto a este mensaje, también tendrá la razón. Así que sin más, si llegaste hasta el final de este capítulo, te invito a que lo compartas, a que le des like, a que me dejes un comentario y que me hagas una sugerencia de qué temas te gustaría que toquemos en este canal. Les doy muchísimas gracias a la comunidad de Los Gatos También Meditan por depositar su confianza en los procesos terapéuticos, en los tallercitos de numerología, en los tallercitos que se están impartiendo, porque de alguna manera uno tiene un propósito en esta existencia y mi propósito se está cumpliendo gracias a ti que observas esto. Estoy infinitamente agradecido, te mando un abrazo y un beso y nos estamos viendo la próxima. Hasta la vista.